Hola alumnos, vamos a realizar una pequeña introducción a la unidad correspondiente al estudio técnico. Tenemos que repasar que todos los proyectos tenían tres ítems básicos o principales, que son los ingresos o beneficios, las inversiones y los costos. El estudio técnico, como estudio previo a la evaluación del proyecto, debe brindar información relevante para la construcción del flujo de proyectos. Dentro de ese objetivo general común a todos los estudios de la fase de recopilación de información, son principalmente sobre inversiones y costos. En menor medida va a brindar información sobre lo relativo a ingresos o beneficios. Entonces, el objetivo primario del estudio técnico se define en términos económicos y consiste en determinar la función de producción del proyecto. La función de producción nos decía que para cada nivel de producción X, las cantidades de factores necesarias para realizar el proceso productivo de manera eficiente. Por ejemplo, en el presente gráfico, la curva AA' nos mostraba las distintas combinaciones de capital y trabajo con las que se podía producir eficientemente el nivel de producción X0. La curva AA se denominaba isocuanta. Cada punto de esta isocuanta presupone eficiencia técnica, dada la tecnología. Es decir, las cantidades de ambos factores son mínimas, dada la tecnología. En cada punto de la curva A, entonces, hay eficiencia técnica. Ahora bien, esto es la Facultad de Ciencias Económicas y Formulación y Evaluación de Proyectos, la materia. Lo que nosotros buscamos es eficiencia económica. Por lo que de todas esas combinaciones nosotros tenemos que determinar la combinación que minimiza los costos. Esto dependía de los precios de los factores productivos y recurriendo al uso de la isocosto, nosotros determinábamos la combinación de factores productivos que minimizaba el costo de producción y que era la combinación con eficiencia económica. Combinando isocuanta e isocosto, nosotros determinábamos entonces la combinación eficiente, técnica y económicamente. Vamos a presentar un ejemplo para tratar de llevar a la realidad, o a la práctica, mejor dicho, lo que es el enfoque teórico. En el año 2008, la provincia de Mendoza estaba evaluando el traslado del puerto seco de Godoy Cruz al parque industrial petroquímico, al lado de donde está la destilería. Los arquitectos especialistas en este tipo de obras presentaron un proyecto de naves de almacenamiento, oficinas de administración y playa de cargas. La envergadura del proyecto hizo que el proyecto arquitectónico tuviese que dividirse en estas tres partes. Una para cada una de lo que nosotros denominamos como obra civil. En el momento de la presentación de la playa de maniobras, que es el caso que vamos a analizar, se presenta una alternativa de 80 millones de costos. 80 millones de pesos de costos era la alternativa de la playa de cargas. Revisados los antecedentes de las otras dos partes, en conjunto todo lo que era edificio de administración y nave de almacenamiento llegaban a los 9 millones, es decir, era casi 9 veces el costo de la playa de cargas comparado en relación con lo que eran los naves de almacenamiento y el edificio de administración. Obviamente al equipo técnico, al equipo de arquitectos que presenta el proyecto, se les dice que elaboren una alternativa y presentan una alternativa al playón de carga. El playón de carga original estaba formulado en base a asfalto, se presenta una alternativa en base a ripio que costaba solamente 8 millones. En términos gráficos, otra vez para aplicar teoría práctica, en términos gráficos ellos lo que habían hecho es presentar una alternativa, la primera, basada en asfalto, con una inversión muy grande en capital y un bajo mantenimiento que se traducía en una baja mano de obra. Sería lo que nosotros en la pantalla estamos viendo como la combinación A. Cuando se le dijo que reformularan una alternativa más económica, obviamente ellos presentaron la alternativa que nosotros le denominábamos alternativa ripio, que es una alternativa que tiene muchos menos inversiones en bienes de capital, pero tiene mayor mantenimiento durante su vida útil
y obviamente ese mayor mantenimiento se traduce en un mayor uso de la mano de obra. Acá lo que tenemos que ver es que ya las isocuantas, esas tan bonitas y redondas que habíamos presentado, no son así, sino que son 2 puntos. Igual el problema se sigue manteniendo. Yo tengo 2 combinaciones posibles y obviamente la que voy a elegir, si bien las dos son eficientes desde el punto de vista técnico, la que yo voy a elegir es la que represente un menor costo. Obviamente el ejemplo es tendencioso porque ya ustedes saben que el costo era de 8 millones la alternativa B, mientras que la alternativa A era un costo de 80 millones. ¿Cuál es la que conviene entonces? Siempre va a depender de cuáles sean los precios relativos de los factores productivos involucrados en la función de producción. Obviamente, la alternativa seleccionada por aquel entonces fue la alternativa B, la alternativa ripio, lo que nos lleva a un problema muy común en formulación de proyectos. ¿Por qué los arquitectos presentan como principal alternativa una alternativa que sale 10 veces más que la otra? Obviamente lo que se estaba buscando era la eficiencia técnica. Es mucho mejor un playón de asfalto que un playón de ripio. Obviamente ellos están buscando la modernidad, la tecnología avanzada, pero la verdad es que cuando hay restricciones de costos, obviamente el ripio empieza a ser mucho más lindo que el asfalto, sobre todo por los costos que tiene el asfalto para la obra pública. Una vez presentado este ejemplo, entonces, que nos sirve para aplicar esa teoría de función de producción, de isocuanta y de isocosto a un caso práctico, nos vamos a centrar entonces en los resultados del estudio. El estudio técnico tiene que aportar la función de producción. Nosotros acá la función de producción, lo que ustedes están viendo en pantalla, les va a mostrar que la cantidad producida, X, es función de las cantidades de factores utilizadas, capital, trabajo, y esto era recursos naturales. Nosotros le agregamos también que, recuerden que para producir no solo se usan factores productivos, sino también insumos. Y todo esto va a formar parte del costo de producción. Lo que debiera hacer un estudio técnico es aportar todas las combinaciones posibles, lo que en el ejemplo práctico habíamos visto como combinaciones A y B. Y en conjunto, todo el equipo de proyectos, junto con los formuladores de la parte técnica, deberíamos seleccionar una sola alternativa que sea eficiente desde el punto de vista económico. Una vez que nosotros tengamos esa alternativa eficiente, una sola, para producir, inmediatamente van a quedar determinados muchos aspectos de nuestro proyecto que van a ser relevantes para la construcción del flujo de proyecto. El primero de ellos va a ser lo que en función de producción se llama el stock de capital, que va a estar relacionado con los edificios, las máquinas, las herramientas, las instalaciones y los rodados. En esta parte es importante que cuando vayan a estudiar al libro, estudien en cada una de esas partes qué son los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que debe presentar el proyecto o el estudio técnico en cuanto a especificidad? Una vez que determinemos eso, también va a quedar determinada la cantidad de mano de obra, donde no solamente hay que decir cuánta gente, sino hay que, otra vez, especificar las características de esas personas. Lo mismo va a pasar con el caso de los insumos, donde en el libro van a encontrar que hay que presentar un balance de insumos generales y insumos específicos. Todo esto debe venir junto con el estudio técnico. Si quisiéramos aplicar esto al caso del tomate, con el que hemos estado trabajando, es un poco lo que ya habíamos adelantado en el cierre de lo que era el bonus track. El stock de capital, la cantidad de mano de obra y la especificidad de esa mano de obra, y lo que son insumos. Todo esto va a venir dado principalmente por el estudio técnico. Antes de terminar con la presentación del estudio técnico, es importante reconocer que hay otros dos temas, mejor dicho, que son importantes al momento de realizar el estudio técnico. El primer tema va a ser el tamaño. Por tamaño nosotros vamos a tener dos enfoques, no es importa o no importa, sino que vamos a tener dos facetas, una faceta que se relaciona con cuánto producir, es decir, este X que está acá, esto es un número, y ese número implica un volumen de producción. Este volumen de producción es una decisión en el proyecto, ¿cuánto voy a producir?
La otra faceta que va a involucrar en el tamaño va a ser el tamaño de planta. Yo puedo tener determinado un volumen de producción, pero ahí voy a tener que decidir si voy a usar una planta, dos plantas, si voy a usar un proceso intensivo en capital con una planta muy grande, o si voy a usar un proceso intensivo en otros factores productivos que no sea capital. Todo esto va a quedar para la próxima evaluación, en la de este jueves no entra. El segundo tema a destacar, fuera de lo que era específico del función de producción, va a ser el tema de la localización. Otro tema que se debe tratar en el estudio técnico es la localización del proyecto, sobre todo para aquellos proyectos en los que las funciones fines sean muy importantes. Si es un proyecto que solo tiene comercialización, obviamente la localización es menos técnica que un proyecto que va a tener funciones fines como comercialización y producción. Ahí va a empezar toda una discusión de dónde vamos a localizar nuestra planta de producción. También se puede aplicar, dijimos, al caso de comercialización, pero donde es más importante es cuando nosotros tengamos un proceso productivo involucrado y mercados distantes. Obviamente ya eso va a salir todo cuando veamos el estudio de localización. Por ahora esta es la presentación y la guía de qué es lo que tienen que ver. Recalcamos lo que son la información básica que nosotros le debemos pedir al estudio técnico. Es decir, cuando alguien me traiga un estudio técnico, qué es lo que debe tener y qué es lo que no puede faltar. Nos vemos en una próxima entrega. Muchísimas gracias.